Dale, dale. Ok, yo creo que ya estamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 4. Mi nombre es Luis Guillén. A nosotros nos tocó hacer un sistema web así de Airbnb, donde el usuario puede reservar una casa y también tiene opción a reservar carros. ¿Qué utilizamos? Pues utilizamos gestor de base de datos SQL Server. Eh, y de parte, ¿cómo se llama? Del front, utilizamos Bootstrap acompañado con HTML, CSS, JavaScript también de parte del backend con Node.js. A continuación los dejo con mis compañeros porque ellos les va a hacer un resumen de todo el sistema que tenemos. Haciendo una revisión rápida de, haciendo una revisión rápida de la base de datos, em, tenemos en todas las tablas de las primary key y tenemos también foreign keys para que todas estén conectadas. No hay ninguna tabla que esté aislada. Todas están conectadas y tenemos varios constraints bastante importantes como a la hora de ingresar fechas. En la tabla de reserva hay una fecha check-in y una fecha check-out. Son tipo date. Y el constraint lo agregamos con alter table, que lo que hace es que la fecha inicial de la reserva, la fecha del check-in, sea mayor que la fecha actual y la fecha del check-out sea mayor que la fecha de check-in. Es decir, él no va a poder elegir una fecha anterior a hoy y él tampoco va a poder decir inicia el 15 y termina el 12. No se puede gracias a esta validación. Entre otras de las partes importantes, también tenemos los triggers, que eso nos ayudan, son para los cálculos de la reserva. Nomás inserta una reserva, va a hacer un update en la reserva que se está agregando justo en ese momento para darle un precio estadía y un monto impuesto, que son precio total que se va a pagar y monto impuesto ya calculado con los días en los que se va a quedar. Esta es la diferencia de días. Aquí con la función datediff, que nos entrega un valor numérico de la diferencia de los días. Y lo mismo sucede para el impuesto, solo que multiplicado por el 0.15. Para la media valoración de las propiedades también tenemos una función que nos va a entregar una media en decimal de dos cifras con una después del punto, que esa la va a mostrar en las propiedades. Las siguientes funciones importantes, tenemos un procedimiento almacenado. Este procedimiento almacenado, cada vez que se le invoca, se le entrega una ID de una reserva. O sea, nosotros ingresamos una reserva nueva y se le da a este procedimiento almacenado, se le invoca con exec, el nombre, dar factura y un número que va a ser un integer del ID de la reserva. Con eso nosotros vamos a crear un encabezado de factura y un detalle de factura, en donde vamos a conectarlo con el ID de usuario, el ID de reserva, el ID encabezado de factura. Al mismo tiempo, lo que vamos a hacer es, de la tabla de la resolución, vamos a insertar una resolución con un nuevo correlativo, que para eso tenemos todo este código de acá, que lo que va a hacer es sacar el actual mayor que se encuentra ahorita en las resoluciones, en los documentos de resolución, lo va a convertir a integer, le va a sumar uno y lo va a volver a hacer un string, un varchar de 8. Aquí tenemos que se va a usar este patrón y va a ser el correlativo siguiente como varchar 8, que el correlativo siguiente era justo el actual convertido a integer más 1. Y así ya tendremos el número de factura junto a las tablas con código SAR que tenemos ya antes, previamente creadas, para los tipos de documentos, el punto de emisión y la sucursal. O sea, aquí se inserta la resolución. También en este mismo proceso almacenado, ya una vez con la resolución, se envía todo al encabezado de la factura
en donde ya se va a poder ver, aquí está el código SAR del sucursal, el código SAR del documento, y se crea el número de factura ya propiamente como tal, con todos sus dígitos, y también se va a calcular todo el detalle de la factura, el total de la casa, el de los vehículos, el impuesto, el cuento también se va a insertar, y todo eso lo hacemos con un update. Este otro trigger también lo tenemos aquí, es similar al de la reserva. Lo único que hace es una diferencia de días y lo multiplica por el precio que tiene cada vehículo en las tablas. Igual que el impuesto, lo mismo, pero multiplicado por 0,5. Serían más o menos las funcionalidades más importantes que tiene la base de datos. Todo lo demás son tablas, tablas tras tablas. Así que ya los puedo dejar con mis compañeros que les van a explicar cómo funciona la aplicación como tal. Déjame compartir. Bueno, mi nombre es Levi Hernández. Yo les vengo a explicar sobre un poco sobre el backend. Como podemos ver, aquí tenemos el index. El frontend igual lo tenemos en una carpeta llamada public, pero se hablará un poco más adelante. Lo primero que necesitamos, pues, como estamos conectados con Node.js, necesitamos un módulo Express para poder utilizar las diferentes aplicaciones que el mismo método nos devuelve. También una dependencia, requerimos una dependencia de Microsoft SQL para conectarnos al SQL Server. Eh, la base de datos, simple y sencillamente que apunta a una carpeta de database donde tenemos el usuario y la contraseña, el servidor, que es localhost, y la base de datos, que en nuestro caso se llama Airbnb. Eh, Luego también ocupamos el body parser porque muchas de las solicitudes, muchas de las consultas que realizamos a través del backend, al especial SQL Server, van a través del body. Entonces ocupamos el body parser para parsear esos datos. El CORS es importante porque es el quien nos permite el cruce de datos. Sin este realmente no podríamos hacer nada. Eh, ocupamos obviamente una URL donde van a apuntar todas las consultas. En este caso es localhost y el puerto, que nuestro puerto es 3001. A partir de eso, ya sabrá que se va a dirigir a todas las solicitudes. Y aquí tenemos, por ejemplo, las diferentes rutas, que es, digamos, para la persona, porque en nuestra base de datos lo que teníamos dividido teníamos las personas, las direcciones, las propiedades, los vehículos y las facturas. Entonces estamos creando unas rutas diferentes para cada una de las tablas que vayamos a necesitar. Las rutas se almacenan aquí en una carpeta llamada routes, donde aquí están los diferentes métodos, que estos a su vez apuntan a unos controladores. Aquí solo se van a registrar solo las rutas, que estas rutas cuando sean asignadas van a dirigir a un controlador. Y por ejemplo tenemos el controlador, aquí tenemos los controladores, eh, el controlador de personas, como podemos ver, así rápidamente. Lo primero que hacemos es, porque este es para el login, entonces ocupamos realmente que exista el usuario. Entonces, por ejemplo, aquí nos conectamos a la base de datos, que nos va a devolver un pool. Este pool lo podemos almacenar en el result para que podamos hacerle la solicitud correspondiente a través del query, como el SQL, que la ponemos en new query. Y por ejemplo, aquí le damos un select from usuario. Entonces, cuando esto se envíe a la base de datos, lo va a reconocer tal cual lo estamos escribiendo en la base de datos y nos va a devolver el resultado que el SQL Server le lo devuelve. Para poder enviarle datos, por ejemplo, aquí donde utilizamos el request y el response, le mandamos la variable, por ejemplo, para crear un usuario. También ocupamos el, eh, el controlador de personas, donde le ponemos las diferentes variables, como el DNI, el primer nombre, segundo nombre. Y lo importante es que en la consulta, por ejemplo, hacemos un insert into a la tabla persona, siempre en el query, donde, como todos sabemos que en cuando insertamos, le ponemos eh, los datos que vamos a llamar, y
aquí le ponemos el value, pero como no le vamos a escribir en duro, sino que queremos que sea dinámico, estos values los va a recuperar de aquí, el cual cada uno de estos tiene el valor que será traído de acá y este será traído del rec.body, o sea, desde el frontend. El frontend le va a enviar estos datos a través del cuerpo, a través del body, y ya esta parte se lo va a asignar a cada una de las variables. Y cada una de estas variables serían esas. Entonces así sería dinámicamente. Así esta parte por encima. Ahora vamos a pasar a lo que sería el frontend. Buenas tardes, soy Samuel Espinal. Voy a comentarles un poco resumido lo que es el frontend. Voy a compartir mi pantalla. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Ok. Entonces tenemos en los usuarios, tenemos la opción de crear usuarios, o tenemos la opción de, además de crear un usuario, cuando lo creamos, se inserta directamente en la base de datos. También podemos ingresar. Para ingresar un usuario, vamos a ingresar un usuario ya existente, porque si ingresamos el que no existe, no nos va a dejar entrar. Vamos a empezar ahorita con Carlos. Ponemos su correo. No sé si todos logran ver la pantalla de Samuel. Sí, ok. Ponemos también contraseña. Y como son correctos, porque los modelos de datos nos va a dejar entrar. Excelente. Entonces aquí tenemos, este momento nos da la bienvenida. O sea, somos Carlos Hernández y tenemos dos opciones para elegir. Tenemos una opción, una casa que vale 2.000 estadías y otra casa que vale 1.000. Vamos ahorita a elegir la casa que vale 2.000. Vamos en ver casa. Nos da la opción de elegir, nos da una pequeña descripción de lo que es la casa, una foto de la casa de China. Podemos elegir la fecha de inicio. Vamos a elegir que la vamos a alquilar desde el 16. Desde el 16 hasta el 19. Nos sale con un total de 6.000 lempiras. Y vamos a hacer que vamos a ir 3 personas, porque esto se va a insertar en la base de datos. A darle reservar, nos pide opción de darle si queremos un vehículo o queremos solo una casa. Vamos a darle que solamente queremos la casa. Entonces, al momento de darle esto, nos va a pedir el método de pago. Yo le voy a dar, que lo voy a dar por medio de tarjeta de crédito o débito. Puedo ingresar mi nombre de la base de la tarjeta, puedo ingresar el número de la tarjeta, cuando expira, el mes y eso. Y le puedo poner el tipo de abono. Si yo quiero reservarla completamente con la mitad, si puedo reservarla completamente o solo con la mitad. Si le doy completamente, me sale que puedo pagar 6.000 lempiras. Si le doy solo a la mitad, me sale que voy a pagar 3.000 lempiras. Al momento de darle pagar, me lleva ya una pequeño review de la casa, cuánto cuesta y todo eso, y nos trae una pequeña, nos trae una imagen de cómo sería lo de la factura. Buenas, mi nombre es Ever Domínguez. Pues en resumen, la creación, como vimos, de esta plataforma de alojamiento al estilo Airbnb, solo que con la pequeña variación de que podemos rentar un auto, pues como vimos implica un diseño y una estructuración adecuada de las tablas. También necesitamos tener una buena relación entre tablas y así como también consultas eficientes, como pudimos ver, ¿verdad? Bueno, nosotros fuimos el grupo número 4, espero les haya gustado esta presentación. Muchas Sí, gracias. no sé si puedes compartir, Levi, lo que estaba explicando Samuel del login, el menú. Así rápidamente la pantalla, no sé si logró ver. No sé si comparte Samuel mejor, pues porque... Sí se vio, sí se vio. Ah, bueno. Sí, se miró. Ok, Sí, sí se miró. ok. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.